Muy buenas noches. La noticia del día es el informe de la OCDE, que es un organismo al que pertenecen 34 países, que son los que más se destacan en el manejo de sus respectivas economías, y al que Colombia aspira a ingresar. Ese informe fue sobre nuestra economía. Dice la OCDE que Colombia debe hacer una reforma estructural que contemple ampliar la base de tributantes, aumentar el IVA, no crear más impuestos para las empresas e igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, entre otras cosas. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Revolcón Tributario y Pensional propone organización para la cooperación y el desarrollo. Que hombres y mujeres se pensionen a la misma edad y que se acaben las exenciones tributarias, recomienda el organismo. Descubren millonaria defraudación en pensiones. Ordenan 48 capturas. Vigilancia especial a la Universidad de San Martín ordena gobierno. Curiosa protesta de organizaciones defensoras de los animales en el Palacio de Justicia. Se desconoce paradero de exdirectora del IDU, procesada por carrusel de contratos. Día de caos vehicular. Protesta de transportadores en Buenaventura y Bucaramanga. Las vías de Bogotá destruidas y el distrito no invierte dinero para vías, dice Contraloría. Primer triunfo de Colombia en Suramericano Sub-20. El colombiano Fernando Gaviria vence en primera etapa del Tour de San Luis en Argentina. Tensión en Argentina. Fiscal que acusó a presidenta de encubrimiento a terroristas aparece muerto en su casa. El mundo musulmán protesta contra sátiras al profeta Mahoma. Una selfie tiene la candidata del Líbano en Miss Universo a punto de dejar la competencia. Y la invitación de Shakira para que sus millones de fanáticos aporten al baby shower mundial que está organizando. Los espero al final de la emisión en un flash. El director de Estudios País del Departamento de Economía de la OCDE, Álvaro Pereira, recomendó a Colombia una reforma pensional en la que propone unificar la edad de jubilación para hombres y mujeres y también una reforma tributaria integral. El organismo internacional reconoce los avances en materia económica de Colombia en los últimos años. Sin embargo, para continuar por una senda creciente, recomendó reformas para un mayor crecimiento, entre ellas el sistema pensional, con el fin de reducir la desigualdad y la pobreza, en especial para la tercera edad. La propuesta radica en unificar el régimen de prima media con el de ahorro voluntario, además que la edad de jubilación sea la misma para hombres y mujeres. Las pensiones son fundamentales a mucha gente, a mucha pobreza de los más viejos, a mucha gente que no tiene derecho a pensiones en Colombia. Los primeros pasos han sido dados porque ahora tienes Colombia Mayor y tienes también BEPS, que son importantes. Actualmente la edad se encuentra para hombres en 62 años y para mujeres en 57 años. La OCDE sostiene que hay poca cobertura y se está subsidiando a las altas clases sociales. Lo que se tiene que hacer ahora es aumentar la incidencia de Colombia Mayor, aumentar también la incidencia del BEPS para que tengáis más gente a poder beneficiar del sistema de pensiones. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que el gobierno está a la espera de insumos en materia de información para estructurar una reforma pensional. Personas que el ahorro pensional no va a ser suficiente para obtener una pensión. El gobierno colombiano está a la espera de su ingreso al organismo internacional. Señor Álvaro Pereira, muchas gracias por venir hasta CMI para precisar algunas de estas recomendaciones. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Le voy a hacer unas preguntas concretas. Ustedes proponen que se baje el impuesto a las empresas, que actualmente en Colombia es del 34%. Según otros países de la OCDE, ¿en cuánto debería estar ese impuesto para las empresas? Es muy importante percibir que en los últimos años Colombia ha estado muy bien, la economía colombiana ha estado muy bien, pero ahora con la baja de los precios de petróleo y también con todos los desafíos que la economía colombiana tiene, es importante haber una diversificación de la economía colombiana para no ser tan dependiente del petróleo y de la minería. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma estructural tributaria para que Colombia pueda atraer más inversión
en sectores como la industria, agricultura, servicios, turismo. Pero hablemos de cifras concretas, hablemos de cifras concretas, le propongo, porque esa es la pregunta que se hace el ciudadano del común y el empresario. Entonces, hoy tenemos 34%, ¿en cuánto lo deberíamos tener? Sí, la tasa de 34% es de las más altas de la OCDE, por eso es importante que Colombia pueda a lo largo del tiempo gradualmente bajar para la media al menos de la OCDE, que es más o menos 20%. Y es importante que eso se pueda hacer para atraer más inversión y para tener más competitividad a la economía colombiana. Ahora, otra pregunta concreta según las recomendaciones. Hay que subir la base de contribuyentes. Esto es el número de contribuyentes. El año pasado estaban celebrando en la DIAN porque lograron subirlo a 1 millón de personas en un país de 47 millones de habitantes. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tendrían que tributar según las buenas prácticas de la OCDE? La economía informal en Colombia todavía es muy grande. Es muy importante también entender que la evasión fiscal en Colombia todavía es muy grande. Para tenernos una idea, cuán importante es la evasión, si se disminuyese la evasión fiscal de 50% del IVA y 50% de la evasión del impuesto de las empresas, se podía recaudar, se podía obtener más 15 billones de pesos. Eso es tanto como la última reforma fiscal. Por eso, combatir la evasión fiscal, dar más poderes al DIAN y más recursos es importantísimo para que Colombia sea más justa. ¿Eso cómo se hace, señor Pereira? Porque también estábamos celebrando que hubo una reducción en la evasión fiscal, pero que todavía nos falta muchísimo. No quisieron meter en la reforma tributaria cárcel para los evasores. ¿Eso funciona en otros países de la OCDE, que les pongan cárcel, o qué funcionaría? La reforma tributaria, yo no he escuchado bien, pero yo pienso que la reforma tributaria tiene que ser una reforma que torne los impuestos más progresivos, la renta personal más progresivos, al mismo tiempo que se acaban con deducciones, se acaban con exenciones, se acaban con algunas deducciones que benefician pocos y no tiene mucha gente que no beneficia de esas deducciones. Por eso, para tener una Colombia más justa y más próspera, que toda la gente disminuir desigualdad, es importante que esa reforma tributaria estructural pueda exactamente acabar con estas deducciones y exenciones. Es Álvaro Pereira, el director de los estudios económicos de la OCDE, acompañándonos en CMI. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y tras la recomendación de la organización de la OCDE, les preguntamos a ustedes sobre una de esas recomendaciones, que es igualar la edad de jubilación. ¿Qué dijeron las mujeres? Porque serían las afectadas, ¿no? Subirla para las mujeres y bajarla para los hombres. Todas comentaron. Claudia, Santiago, buenas noches. Tras esas recomendaciones de la OCDE, estas fueron algunas de las reacciones de los tuiteros hoy en @CMI La Noticia. @Dizarrow dice, sí, cualquier otra diferencia sería discriminación. @Alexa Marbo dice, no, las condiciones de vida biológicas, sociales son muy diferentes a las de los hombres. Nosotras debemos tener derecho antes. @Tadeo Lucas, la mujer vive más años, por tanto debe pensionarse más tarde. @JY Becerra A dice, sí, porque si no, les estamos diciendo a las mujeres que son más débiles que los hombres, acogiendo prototipos machistas. @Bernalamay dice, 25 años de servicio sin importar la edad de los trabajadores, allí se debería dar la pensión. Y @Cris Velasco 89 dice, se debe reducir la edad y que sea la misma para los dos. Tras la publicación del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas publicó el siguiente tuit con relación al punto de la reforma pensional. Recomendaciones de la OCDE sobre reforma pensional se enfocan en aumentar cobertura para garantizar a todos colombianos una vejez digna. A ustedes los invitamos a participar diariamente en nuestro tema del día a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter @CMI La Noticia y en nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como cmi.com.co. Claudia y Santiago, adelante con más noticias. Gracias, Alejandra. Yo le invito para que se quede con nosotros y vea, porque vamos a seguir hablando de pensiones. La Fiscalía descubrió un millonario desfalco precisamente en el sistema pensional en el departamento del Chocó. El director de Fiscalía Seccional, Luis González, reveló que con documentación falsa, un grupo de docentes pretendía cobrar una prima vitalicia. Por el hecho, se ordenaron 57 capturas.
La Fiscalía General señaló que varios docentes habrían entregado documentación falsa para acreditar el tiempo de servicio y obtener la pensión de gracia en el departamento de Chocó. Allí en Quibdó, varios profesores se unieron con varios abogados y acreditaron probablemente con documentos falsos el tiempo de servicio que les daba derecho a obtener la pensión de gracia. Señaló que algunos capturados previamente son los responsables. Esta defraudación que trataron o intentaron hacer al régimen pensional y más al régimen pensional de los maestros, podemos decir que estuvo orquestada por 5 personas, entre ellos unos abogados, unos servidores públicos, y estos fueron los primeros capturados en esta fase de la investigación. Las 57 personas capturadas tendrán que responder por varios delitos ante un juez de garantías en las próximas horas. Entre otros delitos se les va a imputar falsedad en documento público con utilización más probablemente concierto para delinquir. A esta hora se adelanta la audiencia de imputación de cargos ante un juez de garantías. El Ministerio de Educación ordenó vigilancia especial a la Fundación Universitaria San Martín para ajustar las medidas de inspección y vigilancia que permitan normalizar la situación en esa institución educativa. Rodrigo Acosta fue designado como inspector del Ministerio en la San Martín y Nelly Estupiñán será la delegada ante el plenum de la universidad. En los anuncios fueron convocados los estudiantes para que el 29 de enero consignen los pagos respectivos a sus matrículas para continuar con el semestre académico que está por iniciar. Además, se le advirtió a las directivas de la San Martín que si continúan obstaculizando el proceso de inspección, serán removidos de la institución. Pero los estudiantes de la Universidad San Martín esperaban que el ministerio removiera las directivas. Creen que es la única solución para que esta institución siga funcionando. Cristian Sánchez, quien es presidente del Consejo Nacional Estudiantil, advirtió que él y su grupo permanecerán día y noche vigilando las oficinas de este centro educativo. Seguiré en la San Martín hasta el día en que el Ministerio de Educación realmente tenga la facultad de abrir la fiducia para nosotros cancelar. Seguimos en esta protesta. Conozco casos específicos de decanos, el decano de Medicina y el decano de Odontología, que han recibido estudiantes que no contaban con una renovación de un registro calificado. Ellos podrían ser sancionados y realmente vamos a velar para que ellos no continúen en ese cargo. Bueno, y por su parte el propietario de la Universidad San Martín, Martín Alvear, rechazó la vigilancia especial a la que fue sometido el centro educativo y señaló que están prestos a colaborar con las autoridades para entregar la información que sea requerida en el caso. La responsabilidad en la situación que estamos no es totalmente de la universidad. Las cancelaciones injustificadas nos han llevado a un proceso en donde la caja se ha secado. Lo que yo le he dicho al país es que se actúe con el debido proceso, que se actúe con la ley, que se actúe con objetividad. Yo no veo por qué tendrían que desvincularnos de los cargos que nosotros ocupamos en la universidad. Pues para entender los detalles de esta figura de vigilancia especial estamos en comunicación con la ministra de Educación, Gina Parodi. Muy buenas noches, ministra. Buenas noches, Claudia. Como acabamos de oír, los estudiantes no han quedado del todo contentos. Ellos dicen que no van a desalojar las oficinas hasta que el ministerio no quite a la directiva, porque consideran que el problema real para atacarlo de raíz es quitar a la directiva. ¿Por qué no se puede quitar a la directiva? Bueno, lo primero para los estudiantes, Claudia, es que el 29 de enero, sea porque nos hicieron caso en la Fundación Universitaria San Martín, o sea porque removamos las directivas, va a haber una fiducia creada en donde ellos podrán consignar la plata de la matrícula y esto nos permitirá abrir las puertas de la Fundación Universitaria San Martín. Entonces, en ese sentido, tranquilidad. A nosotros nos toca paso por paso. En una dictadura, seguramente de un día para otro se puede remover un rector de una universidad, donde, en este caso una institución universitaria privada. En un Estado de Derecho tenemos que seguir el debido proceso, en donde el paso que sigue fue el que tomamos hoy, y es declarar la medida de vigilancia especial con una persona allá que es la que da línea a la Fundación Universitaria San Martín. Ministra, ese paso por paso, si lo vemos en el tiempo, ya lleva como unos 2 meses y medio, casi 3, si no más. Y cuando uno oye al señor Alvear decir que parte de la responsabilidad se debe precisamente a la intervención del gobierno, uno se queda pensando si ese paso a paso no ha hecho que la universidad caiga más en el hoyo antes de poder salir a flote. ¿No hay una dificultad ahí en ir tan lento?
No, mire, yo al señor Alvear le creo muy poquito, porque lo único que nos ha demostrado es que ha faltado a la verdad desde hace muchos años. Incluso se ha atrevido a engañar a estudiantes. Bueno, pero específicamente si uno hubiera podido pensar, si todo esto se hace en diciembre, yo sé que usted ya me explicó lo del Estado de Derecho, pero no puede haber mecanismos como para agilizar las cosas, haciéndolas bien, para evitar que la universidad caiga al hoyo antes de que pueda salir a flote. Este es un mecanismo que precisamente permite eso, y por eso estamos dando una fecha exacta. Antes del 29 de enero tendrán donde poner su matrícula para que comencemos a abrir. Son muy pocos días. Ahora, le digo una cosa, nosotros tenemos allá un inspector in situ, una delegada ante el Pleno. Si ellos imposibilitan nuestro trabajo, lo obstruyen o llegan a alterar documentación, el siguiente paso es remover a las directivas. Entonces, el 29 de enero los estudiantes pueden consignar y quienes consignen su plata van a tener clases sí o sí. ¿Eso está garantizado? Así es, porque vamos a constituir una fiducia segura con lo que dice el Ministerio de Educación. Ministra Gina, si la familia Alvear no nos hace caso, tendremos que remover a las directivas. Ministra Gina Parodi, muchas gracias por acompañarnos en CMI. Buenas noches. A ustedes muchas gracias. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que un cese bilateral al fuego aún no ha sido concretado y señaló que una orden de ese sentido depende de los avances en la negociación con las FARC en varios puntos específicos como la justicia transicional y el derecho de las víctimas. El presidente Juan Manuel Santos esta mañana en el programa Agenda Colombia dijo que se debe empezar a discutir para tener listo este tema y en su momento ver si se aplica de forma inmediata. Van a comenzar a discutir, no quiere decir que se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo, sino que tarde o temprano tenemos que sentarnos a ver cómo va a ser eso, que es algo muy complejo. De otro lado, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, señaló que en la búsqueda de la paz exige de parte de las FARC nuevos hechos enfilados al auténtico fin del conflicto, pero indicó que la sociedad también debe aportar su cuota de sacrificio. Todos ponen, ese debe ser el lema. Todos debemos sacrificar algo. Nada de esto es fácil. Se requiere voluntad y altruismo. De la Calle señaló que hay temas que aún están pendientes con las FARC y que tienen enorme complejidad como es la justicia transicional. Creemos, sin embargo, que hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la impunidad. El próximo ciclo inicia el 2 de febrero. El ingreso al puerto de Buenaventura permanece bloqueado por una protesta de un grupo de trabajadores de las lanchas de cabotaje. Ingreso y salida de mercancías se hace imposible. El incumplimiento a los acuerdos pactados de manera directa con el Ministerio de Agricultura, entre otros, fue la detonante para que los armadores pesqueros y propietarios de embarcaciones de cabotaje en la ciudad se tomaran las vías de hecho y taponaran la única vía de acceso al puerto de Buenaventura en el sector de El Piñal. Estas personas exigen una pronta respuesta del gobierno central. Créditos blandos con el 0.5% mensual de intereses y garantía puesta, el 75% por Finagro y el 25% por el Banco Agrario. Un fondo rotatorio de 250 millones a fin de que no tengamos que fiar el combustible a las empresas que nos lo dan. Y tampoco se ha hecho absolutamente nada. Las autoridades locales se hicieron presentes para intervenir en el asunto y poder dialogar con los manifestantes. De acuerdo a cómo se presenten las circunstancias, la Policía Nacional tomará algunas medidas, pero necesitamos agotar un protocolo, unas circunstancias, ya los escuchamos a ellos. Cabe señalar que esta situación no solo afecta a los más de 500.000 habitantes que tiene Buenaventura, sino también a casi 1 millón de personas que se abastecen en la vía marítima en todo el litoral pacífico a través de las embarcaciones de cabotaje. Y en Bucaramanga también se presentó una protesta. Esta vez los taxistas de la capital de Santander salieron a las calles para rechazar el mototaxismo. Con el anuncio de una mesa de trabajo unificada para debatir sus reclamos, terminó la marcha y protesta que por 12 horas adelantaron cerca de 2.000 taxistas que prestan sus servicios en el área metropolitana de Bucaramanga. Este gremio reclama ayuda del gobierno local en la eliminación de las fotomultas, en los pagos de su salud, combatir el transporte informal y tener acceso a las vías que usa Metrolínea. Estamos cansados de que todo el mundo sabe cuál es un pirata menos la policía, entonces necesitamos que la policía
así como ha sido dura con nosotros hoy, también con la piratería, la combata. Seguridad social, mototaxismo, piratería, las tarjetas amarillas que nos están haciendo multas que no están en la norma. El alcalde de la ciudad señaló que este tipo de protestas son usuales en esta época de un año electoral. Este gobierno siempre ha estado dispuesto a escucharlos, a trabajar para mantener la ciudad organizada, en orden, como siempre se ha destacado Bucaramanga. La gran marcha amarilla que madrugó a inundar las calles de la ciudad bonita generó gran caos vehicular y contratiempos a los usuarios. A esta hora avanza en Medellín la audiencia de legalización de captura de las personas que fueron detenidas y que están señaladas por las autoridades de comercializar de manera irregular oro y de integrar presuntamente una red de lavado de activos. En medio de la protesta de sus familiares por la presencia de medios de comunicación, hoy regresaron a audiencia 19 presuntos implicados en el llamado cartel del oro. Eran 20, pero el sábado uno de ellos se arrojó desde el piso 18 del edificio de la Justicia. El caso está en investigación. Estamos mirando quién fue el que dispuso que esa sala de audiencias sirviera para tomar los alimentos. Cuando el protocolo indica que esas personas debieron haber bajado nuevamente al sótano, o sea, a las salas de paso, de donde inicialmente llegaron. De inmediato se tomaron algunos correctivos. Se está reforzando más, se están revisando nuevamente las ventanas, se están revisando con la policía, tener mucho más cuidado. Como les digo, esto es un tema que es supremamente delicado, pero que es aislado. En este edificio, donde el año pasado se desarrollaron 40.000 audiencias, han ocurrido 3 casos de suicidio de personas judicializadas a lo largo de los últimos 6 años. El procurador delegado para el medio ambiente, Oscar Darío Amaya, abrió una indagación al alcalde del municipio de Buenavista, en Sucre, Quintillano Tapias, luego de los hechos registrados en una corraleja en la que un caballo fue matado violentamente. Estamos solicitando al alcalde que nos informe qué actividades desplegó la administración municipal, las autoridades de policía, para poder tomar una decisión y evaluar el mérito correspondiente, si es necesario abrir una investigación o si simplemente se producirán recomendaciones preventivas. Lo que nos está mostrando esto es que no están funcionando las juntas protectoras de animales. Estas son unas entidades creadas desde el año 72, que como lo recordamos el año pasado en circular de la Procuraduría, cada municipio debe tener una junta protectora de animales. La Fiscalía aseguró que la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, procesada por el carrusel de contratos, se encuentra prófuga de la justicia. A pesar de que hay 2 procesos judiciales y una orden de captura en su contra, el ente investigador desconoce su paradero. A pesar de que la audiencia preparatoria de juicio contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, se reanudó hoy luego de varios meses de parálisis por el paro judicial, la Fiscalía tiene claro que Pardo está prófuga de la justicia y no se sabe si se encuentra o no en el país. Hay una orden de captura vigente, si la persona no se presenta, eso quiere decir que hasta el momento está evadiendo la justicia. Se siguen las averiguaciones correspondientes para verificar si la doctora Pardo se encuentra o no en Colombia. La Fiscalía le hizo un llamado para que se entregue. Lo ideal es que se presente y que estos procesos avancen. Actualmente Liliana Pardo afronta 2 procesos por el carrusel, el primero por celebración indebida de contratos que ya está en juicio y el segundo por cohecho y por el cual cuenta con orden de captura que apenas está iniciando. Y dentro del proceso que se adelanta contra el exconcejal de Bogotá, José Juan Rodríguez, por el carrusel de contratos, la Fiscalía reveló que cuenta con más de 150 elementos materiales probatorios en su contra. Dentro de las pruebas hay por lo menos 17 testigos, 13 informes de policía judicial y 120 documentos. Entre los testigos está el del ex subdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, el ex contratista Emilio Tapia y el ex alcalde local de Antonio Nariño, Manuel Sánchez. Y el Contralor de Bogotá, Diego Ardila, reveló un informe según el cual se han dejado de invertir cerca de 1 billón de pesos en el IDU y en la unidad de mantenimiento vial. Los dineros corresponden a partidas destinadas para arreglo de vías. Gran parte del dinero para arreglar las vías durante 2012, 2013 y 2014, según revela el último informe de la Contraloría de Bogotá, se ha quedado guardado en los bancos. Durante estas 3 vigencias, casi 1 billón de pesos, exactamente 977.745 millones de pesos, no se comprometieron. La visita fiscal adelantada por el Contralor reveló que de 186.000 millones de pesos que tenía la unidad de mantenimiento vial, se dejaron de ejecutar 62.000 millones. Por su parte, en el IDU, que tenía 1.3 billones de pesos, no se invirtieron 309.000 millones de pesos.
pero lo que más llama la atención es el nivel de giros, es decir, las obras que efectivamente se realizan y que por lo tanto se pagan. Apenas fue del 6.8%. Actualmente el 60% de las vías en Bogotá están en regular o pésimo estado, llenas de huecos y prácticamente intransitables. El presidente Juan Manuel Santos reveló que en el último año el gobierno batió récord en materia de ejecución presupuestal. Los dineros destinados a inversión y gastos de financiamiento alcanzaron niveles nunca antes vistos en el país. El presidente Juan Manuel Santos calificó como satisfactoria la ejecución del presupuesto y dijo que la mayor parte de esta se ha hecho en los sectores para la construcción de la paz. Y esa ejecución fue del 87%. Es una ejecución muy superior al promedio de los últimos 15 años. Los sectores con mayor ejecución fueron educación, vivienda, cancillería, cultura e inclusión social. Algo también muy importante, los colombianos pueden estar tranquilos porque la plata, el dinero se ejecutó bien. El presupuesto total, es decir, inversión y funcionamiento, fue del 92%, también muy superior al promedio de los últimos 15 años. El barril de petróleo WTI sigue perdiendo terreno, hoy cerró en $47.52 y el dólar continúa por debajo de los 2.400 pesos. Carlos, buenas noches. Con este panorama, cuéntenos a cómo están las acciones de las petroleras. Ya les voy a decir, Claudia y Santiago, buenas noches. Hay que empezar por decir que hoy fue festivo en los Estados Unidos. Algunos indicadores económicos se movieron, otros no. El petróleo WTI se movió, miremos en cuánto cerró exactamente, $47.52, pierde más de $1. Vamos a ver cómo cerraron las acciones petroleras en la Bolsa de Valores de Colombia, perdiendo Ecopetrol y Pacific Rubiales más del 1 y el 5% respectivamente. Canacol Energy se recupera más del 5%. Recordemos que esta acción se recupera porque en los últimos días conocimos noticias muy positivas de esta empresa y pues como que no ha caído tanto a nivel como ha caído el barril de petróleo WTI. Vamos con dólar TRM, se mantiene por ser festivo en los Estados Unidos. Pasemos a los profesionales del cambio, 2.200 pesos para la compra y para la venta 2.240 pesos. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué el dólar TRM está más arriba y el dólar en los profesionales de cambio está más abajo? Bueno, esto es un tema de mercado, oferta y demanda. Si algún profesional de cambio lo sube al igual que la TRM, hay otro profesional de cambio que le baja 50 pesos, hay otro que lo baja 20 pesos y esto es una competencia de mercado. Estos fueron los indicadores económicos, Claudia. Gracias, Carlos. Al volver, la información internacional, un muerto muy inconveniente para el gobierno de Argentina. Los argentinos están en conmoción. En las últimas horas se revelaron los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto horas antes de que acudiera o de que tenía que acudir ante el Congreso para presentar las pruebas de una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, acusada por él de encubrimiento tras el atentado terrorista a la AMIA en 1994. El informe señala que el fiscal murió por un disparo en la cabeza, pero no le creen. Alberto Nisman murió de un disparo en la noche del domingo antes de la hora de cenar. La bala entró por la parte derecha de la cabeza y era del calibre 22. El arma estaba debajo del cuerpo del fiscal, que yacía en el baño y fue encontrado por su madre después de que Nisman no contestara a su teléfono en repetidas ocasiones. Desde el 2004 estaba al frente de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA. Esto ocurrió en 1994 y dejó 85 muertos, siendo el peor atentado en la historia de Argentina. La comunidad judía mantiene que el gobierno de Irán y la milicia libanesa Chií Hezbollah están detrás de este atentado. Desde este sector lamentaron la muerte de Nisman. Si se confirman las primeras hipótesis de que esto ha sido un subsidio, yo no lo vi de ninguna manera con lo que se conoce como la personalidad del suicidio. Hoy estaba previsto que Nisman, de 51 años, llevara ante el Congreso los documentos con los que sostiene que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encubrió al gobierno de Irán a través de un memorando de entendimiento con fines comerciales en 2013. En la comisión donde se esperaba al fiscal se guardó un minuto de silencio y se pidió guardar la seguridad de las demás personas involucradas en la investigación. Requerimos a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias y suficientes para preservar el funcionamiento y la seguridad del equipo conducido por el fiscal Nisman.
La presidenta Cristina Fernández no ha hablado sobre el hecho, aunque medios locales aseguran que recibió la noticia con sorpresa. Un juez ya pidió resguardar las pruebas del fiscal, mientras que en las últimas horas la presidenta autorizó desclasificar la identidad de los espías investigados por Nisman antes de su muerte. Y cientos de miles de musulmanes salieron hoy a las calles de diferentes ciudades para protestar contra la revista Charlie Hebdo, blanco de un ataque de fundamentalistas islámicos que dejó 12 víctimas en Francia. En Grozny, la capital de la República Rusa de Chechenia, cerca de 1 millón de musulmanes salieron a las calles en una manifestación pacífica contra las caricaturas del semanario francés Charlie Hebdo. Сегодня мы пришли большой болью, потому что творится в Франции, вот эти карикатуры, это невыносима боль для каждого мусульманина. La marcha fue convocada por las autoridades locales bajo los lemas "Las manos fuera de Mahoma" y "La fuerza no es el método". Entre tanto, en Pakistán, cientos de musulmanes salieron a las calles proclamando la grandeza de Alá y mostrando su reprobación a Charlie Hebdo y al gobierno francés, aunque por equivocación quemaron una bandera italiana. मैं पाकिस्तान के 1000 हुक्मरानों से अपील करता हूं कि 24 घंटे के अंदर फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाए, वरना हम हुकूमत पाकिस्तान के ऐवानों में भी आग लगाएंगे। Por su parte, en Gaza, decenas de simpatizantes con grupos islamistas salafistas salieron a las calles de la ciudad con banderas del Estado Islámico, mostrando su apoyo a quienes realizaron los atentados y asegurando que todos los franceses deben salir de la franja si no quieren morir decapitados. El gobierno de Yemen y milicias rebeldes alcanzaron hoy un acuerdo de alto el fuego después de una jornada de enfrentamientos donde se llegó a temer un golpe de Estado. La comunidad internacional mira atentamente lo que pase en ese país, ya que allí se encuentra una poderosa rama del grupo Al-Qaeda. Este es el sonido que se escuchó en Sanaa, la capital de Yemen, desde primeras horas de la mañana. Los rebeldes hutíes abrieron fuego cerca del Palacio Presidencial, desde donde se veían los ataques de los insurgentes. El ejército aseguró el Palacio Presidencial, así como la residencia privada del mandatario que se encuentra cerca. Los insurgentes llegaron a tomarse una cadena de televisión estatal y el vehículo en el que viajaba el primer ministro del país recibió varios disparos. Esta situación no es nueva. Los rebeldes hutíes llevan meses enfrentándose al gobierno, protagonizando serios choques y además controlan la capital desde septiembre. Se oponen a un borrador nuevo de la Constitución que, entre otras cosas, busca dividir al país en 6 regiones y no en 2 como buscan ellos. Hoy, para calmar esta situación, el presidente Abdurrabu Mansur convocó una comisión con varios miembros del gobierno para reunirse con representantes insurgentes. Ambas partes alcanzaron un cese al fuego que no tiene límite y del que se conoce muy poco. El futuro de Yemen preocupa y mucho a la comunidad internacional, ya que aquí se encuentra Al-Qaeda en la península arábiga, la rama que reivindicó el ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo hace casi 2 semanas. Además, la incursión de los hutíes en zonas suníes ha impulsado el apoyo para Al-Qaeda, rival de los insurgentes. La policía de Kenia en África recibió duras críticas luego de reprimir una protesta de menores de edad con gases lacrimógenos. Los niños adelantaban la manifestación dentro de una escuela de la ciudad de Nairobi, la capital de ese país. Los hechos se presentaron cuando un grupo de niños y jóvenes de la escuela primaria Langata Road de Nairobi iniciaron una protesta debido a la construcción de un muro dentro de la institución que bloqueaba el acceso a un terreno usado por los menores como patio de juegos. They can't play in school. You know what I mean? The guys who are stealing this land have guts. De acuerdo con las autoridades, el predio fue adquirido por un importante político de la región y por ello la policía fue llamada hasta el lugar cuando los niños intentaron entrar en él. Al menos 3 menores resultaron heridos en medio de la protesta. Finalmente, el muro fue derrumbado y los niños entraron para jugar en el predio. No obstante, permanece custodiado por la policía antidisturbios. El hecho causó indignación mundial expresada a través de Twitter mediante el hashtag #OccupyPlayground. Y en el Sudamericano Sub-20 en Uruguay, la selección Colombia goleó a Chile. Ya volvemos. Falleció en Cali el creador del tradicional festival Petronio Álvarez. Hablaremos de su legado después de comerciales en un flash. Ya nos vemos. A continuación en CMI, Alejandro Ortiz nos tiene todas las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial.
www.une.com.co/empresas. Cuando va a comprar ropa y se prueba diferentes modelos, elegir la mejor opción a veces resulta más complicado de lo que parece, pues termina por probarse las prendas una y otra vez para recordar cómo le quedaban todas, para que después de un tiempo termine escogiendo la primera que se midió. Pero gracias a la tecnología en los almacenes de ropa pronto encontrará un espejo inteligente llamado Memo.me, que utiliza una cámara 2D y una pantalla para mostrar cómo lucen las prendas de vestir en la persona que lo utiliza. ¿Cómo funciona Memo.me? Hay que situarse frente al espejo y dar una vuelta completa. El espejo graba cómo va quedando cada modelo de ropa que se prueba y este a su vez forma una galería de fotos que se muestra al instante, creando una comparación entre los diferentes conjuntos. Pero si el cliente no decide qué color le sienta mejor, hay 7 opciones de color disponibles. Las elecciones se realizan con simples gestos de la mano directo al espejo. Las funciones móviles no pueden faltar, así que el espejo le permite compartir vía correo electrónico o a través de redes sociales los videos generados cuando el cliente termine de probarse las prendas, lo que evitará lo imprescindible de contar con otra persona en físico para obtener una segunda opinión. Neiman Marcus, una lujosa tienda de ropa en Estados Unidos, es una de las primeras firmas que les ofrecerá a sus clientes estos nuevos espejos para que la experiencia de compra pase a un nivel totalmente digital, interactivo y social. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en su segunda participación en el Sudamericano Sub-20 en Uruguay, la selección Colombia se recuperó de la derrota en la primera fecha y le ganó muy bien a Chile. Colombia necesitaba vencer a Chile para seguir en carrera en el Suramericano. Antes del primer cuarto de hora, al minuto 12, apareció una buena jugada colectiva y la definición de Rafael Santos Borré para definir cuando el arquero Vargas salió a cerrarlo. 1-0 para el equipo colombiano. Santos Borré hoy jugó en la titular por Joao Rodríguez. Colombia tuvo muchas oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo, para liquidar el compromiso. A los 75, Jason Lucumí, un gran gol de larga distancia para darle la tranquilidad al equipo dirigido por el Pizzi Restrepo. Buena ejecución con pierna derecha, 2-0. Y a los 81 apareció Juan Otero para sellar el triunfo colombiano. La selección nacional tiene 3 puntos, llegó al segundo lugar del Grupo B y el próximo miércoles enfrentará a Venezuela. Y según la Federación de Historia y Estadísticas, James Rodríguez fue el tercer mejor organizador de juego. Completan el podio Toni Kroos y Leo Messi. James Rodríguez sigue siendo reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo y más si se trata de analizar su desempeño como volante de creación. En la más reciente clasificación hecha por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el 10 del Real Madrid fue destacado como el tercer mejor organizador de juego durante el 2014. Su enorme desempeño en el Mundial de Brasil y la rápida adaptación que tuvo desde que llegó al equipo de la capital española le valieron este reconocimiento. El listado lo encabeza con 110 puntos el alemán Toni Kroos, compañero de James y campeón del mundo con su selección. Segundo aparece el argentino Lionel Messi, seguido por James, mientras que Andrés Iniesta, líder de esta clasificación en 2012 y 2013, ocupó el cuarto lugar. Nace otra estrella. Fernando Gaviria se llama, antioqueño, 20 años él. Ganó al embalaje la primera etapa del Tour de San Luis, nada más y nada menos que al múltiple campeón, el británico Cavendish. Colombia picó en punta en el Tour de San Luis. La prueba ciclística que se corre desde hoy en territorio argentino y en la que Nairo Quintana defiende el título, le trajo una nueva victoria a los nuestros. En la fracción de 186 kilómetros entre las localidades de San Luis y Villa Mercedes, el antioqueño Fernando Gaviria del equipo Colombia se impuso al sprint. El triunfo del juvenil de 20 años toma ribetes de histórica si se tiene en cuenta que a quien venció en la raya de sentencia fue al 25 veces ganador de etapas en el Tour de Francia, el británico Mark Cavendish. Sí, fue una carrera demasiado dura, con corredores demasiado fuertes. En momentos pensaba que era imposible ganarles. La segunda etapa se correrá mañana entre La Punta y el Mirador de Potrero sobre 185 kilómetros. Y comenzó el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. Tuvo ganadores a Federer y a Nadal. Perdió a Alejandro Falla y la sorpresa fue la eliminación de Ana Ivanovic, la quinta preclasificada. La primera sorpresa en el Abierto de Tenis de Australia, primer Grand Slam de la temporada, lo propinó la checa Lucy Hradecka, 142 del mundo, que venía del cuadro de clasificación. Eliminó a Ana Ivanovic, quinta favorita. La serbia se impuso 6-1 en el primer set, pero en el segundo
y en el tercero no se encontró nunca. 6-3, 6-2. Ivanovic, ganadora de Roland Garros en 2008, sigue así su maldición en los torneos de Grand Slam. Desde que ganó el Abierto francés hace 7 años, solo ha sido capaz de alcanzar los cuartos de un grande en 2 ocasiones. En el cuadro masculino, el español Rafael Nadal, número 3 del mundo y tercer favorito en el torneo, no tuvo inconvenientes para superar esta primera ronda. Venció al ruso Mijael Yuzny con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2. Nadal se movió muy bien en la pista y a veces hasta se sorprendió con su juego. El que no contó con suerte fue el colombiano Alejandro Falla, que tuvo su debut y despedida enfrentando a Tomáš Berdych, uno de los hombres favoritos para llegar a instancias finales. El colombiano cayó ante el checo con parciales de 6-3, 7-6 y 6-3. Esta fue la 7ª actuación del colombiano en el Abierto australiano, donde alcanzó su mejor figuración en 2010 y 2012, cuando llegó a tercera ronda. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en las manos del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Quedan pocos días para conocer el nombre de la mujer que se quedará con la corona de Miss Universo. Sin embargo, hoy una polémica empaña lo que hasta ahora fue una competencia sin escándalo. La historia es la siguiente. La representante de Israel, Doron Malatón, publicó esta imagen en Facebook en la que se le ve acompañada de la representante de Líbano, Sally Grech, la de Eslovenia y la de China. Todas al parecer se dieron cuenta que la instantánea fue tomada pues posaron para ella. Sin embargo, a través de la misma red social, la candidata de Líbano acusó a la de Israel de perseguirla para tomarse dicha foto y que en ningún momento ella había autorizado que se compartiera en las redes sociales. La polémica cobra un sentido político, pues Israel y Líbano están en conflicto bélico desde 2006, por lo que cualquier tipo de contacto es visto como hostil. La representante de Israel lamentó que su colega no diferencie lo que es una guerra y un concurso que promueve la amistad y la tolerancia entre los países. El tema está tan álgido que desde Líbano han dejado ver que su reina podría dejar Miss Universo si no se le ofrece una disculpa. Y todo por una selfie. Y Shakira está a pocos días de dar a luz y al igual que lo hizo cuando estaba embarazada de su primer hijo Milán, invita junto a Piqué a un baby shower mundial en el que los regalos serán destinados a niños en situación de vulnerabilidad. A través de una página habilitada por la UNICEF se podrá apoyar la causa que una vez más pone a Shakira en el listado de las celebridades más caritativas. Aprovechando el lanzamiento de la campaña, la colombiana mostró su avanzado estado de embarazo en compañía de su novio y su pequeño hijo. Falleció en Cali Germán Patiño, uno de los gestores culturales más importantes de Colombia. Dentro de su legado está la creación del Festival Petronio Álvarez, una de las fiestas folclóricas más representativas del país. Germán Patiño fue el creador del Festival Petronio Álvarez en 1997, después de realizar una maestría en Brasil y compartir con los afro-brasileros. A los 66 años su corazón no resistió una cirugía. Germán Patiño le aportó a Cali no solamente en el Petronio, sino desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, algunas esculturas que hay en la ciudad, como la del gato, fueron idea y fueron promovidas por Germán. El Festival de Música del Pacífico nació hace 18 años gracias a Germán, él fue el gestor. Músicos exponentes del folclor pacífico lamentaron la partida del escritor. Creemos que no deben parar aquí los procesos musicales, culturales y folclóricos de la ciudad. Patiño fue secretario de Cultura de Cali y gestor cultural del departamento, además docente universitario. Y cambiamos de tema porque con un gran homenaje a la realeza europea, la firma Dolce & Gabbana dio inicio a la Semana de la Moda Masculina en Milán, Italia. Con un cuadro familiar vivo de fondo, inició la pasarela de Dolce & Gabbana en el Milan Fashion Week, una colección masculina que fue de lo más clásico, smoking de solapas de terciopelo, hasta el hombre casual con camisas de seda con estampados de retratos familiares. Algunos modelos llevaron motivos de cuadros clásicos y grabados de letras con mensajes de amor en prendas en su mayoría oscuras. Las boinas y botas militares fueron complementos en pasarela. Una colección íntima llamada Familia que exhibió diferentes formas de vestir, pero con una fuerte influencia del barroco, sobre todo en los bordados de arabescos.
Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué veremos en su programa después del noticiero. Rodeada de sombreros. El concurso de Miss Universo. Soy violonchelista colombiana y un personaje Panorama. Y ya saben que tenemos una cita, ¿cuándo? El 12, 13 y 14 de marzo. Estéreo Picnic. Hacía 5 años que no actuaba Sabina en solitario. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y nos despedimos con el mensaje del Papa sobre la planificación familiar. Oiga la frase, Santiago, ser católicos no significa reproducirse como conejos. Una cosa es la sexualidad y otra cosa es la religión. Lo dijo en el avión volviendo de Filipinas y que hay muchas vías permitidas por la Iglesia para planificar que no son los anticonceptivos. Así llegamos al final de esta emisión de CMI, a las 9:30, más CMI. Los espero a las 9 con información internacional. Gracias por acompañarnos.